Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Amigos, feliz domingo, ¿cómo están? Conociendo a Dios a la manera de Dios. Qué increíble el poder hablar con ustedes de la palabra. Me propuse que leyéramos Juan. Cuando a mí me preguntan, señora Conchita, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Yo les digo, lee Juan y subraya. ¿Y ya lo acabaste? Vuelve a leer de Juan. ¿Ya lo acabaste? Vuelve a leer Juan. Porque cuando entendemos Juan, entendemos todo, por qué debemos de leer la Biblia, de qué se trata todo esto. El Evangelio de Juan es escuchar un Jesús vivo, un Dios vivo, porque era su época. Juan escribió sobre Jesús de una manera magistral. Obviamente que no era Juan, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Así que nos quedamos en la llegada de Juan Bautista y sigo con el capítulo 1. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan Bautista no era la luz, era Jesús. Y llegó primero Juan a dar testimonio de que iba a llegar el Mesías, de que iba a llegar Jesús. Y luego es el capítulo 1 en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Jesús ya había nacido y estaba anunciando su ministerio que empezó a la edad de los 30 años. Y aquí dice la luz verdadera, o sea, Juan no era el Mesías, él que estaba anunciando que venía el Mesías. Y luego en el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, entendamos que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que llegó a la tierra fue Jesús, pero se hizo hombre y aunque seguía siendo Dios, no se aprovechó de eso. Así que nos enseñó cómo tener una comunicación con Dios y en él fue hecho todo, porque te acuerdas que leímos en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Jesús era el verbo. Así que todo fue fundado y hecho y contenido en él, en Jesús. Y luego en el 11 dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. O sea, que el pueblo judío todavía está esperando al Mesías. Y Jesús vino y no lograron ver al Mesías porque estaban esperando que llegara un rey con todo el oro y toda la plata y el ejército y todo eso, pero no. Jesús llegó en la humildad perfecta. Llegó para enseñarnos a todos y venía para pagar ese alto precio en la cruz para nuestra salvación. Y luego dice algo importantísimo en el 12 y en el 13, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, nosotros al creer en Jesús, somos literal hijos de Dios. Somos hermanos de Jesús, coherederos con el Padre. O sea, eso es maravilloso, porque a la hora que te lo crees, porque no es de que esté escrito, es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y si tú lees esto, y yo siempre he dicho, yo elijo creerle a Dios, elijo ser su hija, elijo que si aquí dice, ahí ves, ya me emocioné, que si aquí dice, mas a todos los que lo recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, señoras y señores, no hay de otra. Si aquí lo dice, es verdad. Y luego dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oye, esto sí está tremendo, porque todo el mundo piensa que tu papá y tu mamá pues te dieron la vida. Pues sí, físicamente sí te la dieron, pero no. Aquí dice bien claro en el versículo 13, los cuales, o sea, nosotros, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, señoras y señores, más claro que el agua, tú y yo nacimos por voluntad de Dios. Y usaron a nuestros padres para que nosotros naciéramos físicamente, pero de donde salió tu alma, de donde saliste tú, donde es exactamente de Dios. Y aquí lo dice claro, ni siquiera lo esconde, claro está. Y la otra cosa es que en la Biblia dice que el Señor te pensó antes de formar el firmamento y te dio sus dones. O sea, tu papá y tu mamá iban a ser tu papá y tu mamá. Pero si no hubiera voluntad del Señor de que tú nacieras o yo naciera, no hubiéramos nacido. Por eso es tan impresionante que no entendamos el que el aborto es una aberración, es un pecado, es contra natura. Porque antes de llegar el espermatozoide, en el momento que el espermatozoide llega al óvulo, ya está el alma. Porque aquí lo dice y yo lo creo. Así que volvámonos a replantear qué es lo que apoyamos. No, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, y menos a un ser que no puede defenderse. Es que Juan es Juan. Y luego dice, y aquel en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús nació, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús es el unigénito del Padre y nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si hubiera una epidemia y resulta que solamente tu hijo tiene en su sangre la cura? Y entonces van y hablan contigo, es que si su hijo no muere, la humanidad no se salva. Y entonces resulta que tú hablas con tu hijo, se ponen de acuerdo y aceptan que tu hijo muera para que la humanidad se salve. Qué pesado, ¿verdad? Qué sacrificio tan inmenso. Morir para que los otros vivan. Y eso fue lo que hizo Jesús. Exactamente eso. Y después nos da por adorar a quien no ha hecho nada por nosotros. Y eso no está bien. De verdad no está bien. Y luego dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Pues porque es Dios, porque siempre ha existido, porque Jesús no tiene principio ni fin. Porque en su plenitud tomamos, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, la gracia del Señor es el favor del Señor. Y tomar el favor sobre el favor no son otros niveles de bendiciones. Y luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, no hay manera de que haya algo el primer versículo hasta el último que no hable de Jesús. Todo esto se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo unigénito de Dios. O sea,
en el ejemplo que te puse hace rato, tú, cada vez que te pidieran algo en el nombre de tu hijo que se sacrificó por la humanidad, escucharías, ¿verdad? Pero te estoy poniendo un ejemplo humano para que entendamos lo que pasó. Dios dio a su único hijo unigénito para perdón de pecados, por tanto que amó al mundo. Y en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, las tablas de la ley. Y luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús vino para que conociéramos a su Padre, para que conociéramos, y nos dejó al hermoso Espíritu Santo. Pero vamos a continuar después en los siguientes versículos. Pero por lo pronto ya estamos en el capítulo 1 y llegamos hasta el versículo 18. Les deseo un excelente domingo, una excelente semana llena de bendición y que no nos alejemos de Juan para que tú y yo un día nos veamos en la cima.